Ok, pues un recordatorio breve acerca de la radiología intervencionista, creo que esta es la segunda, y nada más recalcar que el intervencionismo pues nació prácticamente casi simultáneamente con el descubrimiento de los rayos X. El 8 de noviembre acaba de pasar la fecha en que se describió por Röntgen pues en 1896 y que actualmente se conmemora como el Día Internacional de la Radiología en ese día. La radiología intervencionista pues, fue un término acuñado por el doctor Alexander Margulis, un radiólogo emigrado de Yugoslavia a Estados Unidos, y que fue el chairman en la Universidad de California en San Francisco. Y en la época de los 60, pues como actualmente, y en esa época peor porque no había endoscopía, ¿verdad? El manejo de la hemorragia de tubo digestivo, pues sí era realmente una pesadilla, y probablemente muchos de esos pacientes iban a cirugías realmente muy grandes, pues para tratar de salvar a esos pacientes. Aquí vemos unas imágenes, no es de la descripción original, pero que en una arteriografía pues fácilmente se puede determinar el sitio de la hemorragia por la extravasación del contraste y la permanencia en la fase más tardía, y se puede hacer una embolización para tapar esta hemorragia y de esta forma pues no hacer más procedimientos o cirugía. La radiología intervencionista pues actualmente ya es una subespecialidad bien reconocida, tanto para el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes, y ya sea como una alternativa para otros tratamientos convencionales o como complemento en ocasiones de todo el armamentario que se cuenta actualmente en la medicina. Obviamente, nosotros utilizamos métodos de imagen como guías para nuestra intervención. Esto con el advenimiento de la tomografía computada y el ultrasonido, obviamente se hacen más diagnósticos y cada vez se hace más también sencillo realizar la guía, como ya vimos en los casos que presentó el doctor González. Una de las características importantes es la mínima invasión. Con esto se disminuye el trauma y el menor uso de los recursos hospitalarios o de instrumental, y todo esto pues también una recuperación más rápida del paciente permite que esto sea más fácilmente aceptado por médicos y pacientes. Los procedimientos pues son de mínima invasión, nuevamente pueden ser diagnósticos o terapéuticos, pueden estar dentro del área vascular o no vascular, ¿verdad? A veces hay que hacer dos cosas diferentes, un drenaje de un absceso y después una embolización. O sea, realmente cada paciente es un reto muchas veces para el manejo, no nada más de nosotros, sino de todo el grupo de manejo interdisciplinario. Y nuevamente, pues los métodos de guía que utilizamos. El PET-CT pues vino a dar una ayuda muy importante porque pues representa la fusión de dos métodos diferentes de la captación, digamos, en las áreas donde hay tumores o áreas inflamatorias dentro de un tumor. Acuérdense que el páncreas era el órgano invisible en la época de los 60s, 70s, cuando todavía no había ni ultrasonido o tomografía, se hacían cosas que a lo mejor nunca han oído ustedes, una duodenografía hipotónica, en las cuales pues básicamente lo que veíamos eran signos indirectos sobre la compresión, el famoso signo del 3 invertido, ¿verdad? En el contorno mesentérico de la segunda porción del duodeno. Eran detalles muy finos que hacían que los radiólogos pues sí hicieran a veces diagnósticos, pues decían, ¿y cómo lograron ese diagnóstico? Obviamente hay actualmente fusiones de diferentes imágenes, como es el PET-CT. Hay en la actualidad en quirófanos o en las salas de imagen monitores muy grandes, no creo que los vendan en el Buen Fin, eran más baratos, pero pues en las cuales podemos guiarnos muy fácilmente, como en este caso, que es una embolización de la rama derecha de la aorta, el que ya mencionó el doctor González, la cual está indicada para que haya una hipertrofia del lóbulo contralateral
al embolizar el afluente de sangre hacia el lado derecho y de esta forma hacer de un paciente que no era candidato para una resección del lóbulo derecho, con la hipertrofia pues ya se puede realizar esta con seguridad. Obviamente ha habido varias técnicas y situaciones en las cuales ha permitido que la radiología intervencionista pues se desarrolle. Una antigua desde 1953 es la técnica de Seldinger, que vamos a mostrar ahorita, pero otra muy importante fueron los intensificadores de imagen, porque antes había que trabajar para hacer una serie gasodenal en un cuarto oscuras. Esto suena así como de la prehistoria, pero a mí todavía en la residencia me tocó una sala y trabajar a oscuras para hacer series gasodenales. No deduzcan hace cuánto tiempo hice la residencia, pero bueno, era un equipo que todavía sobrevivía en nutrición. Obviamente hay instrumental sofisticado y específico para diferentes técnicas. Esto ha hecho que la radiología intervencionista, así como muchas cosas de cirugía, pues sea un reto diario, porque no hay obviamente material para todo y a veces hay que improvisar o hay que diseñar y desarrollar todo ese material. Y en esto hay universidades, donde yo me formé en la Universidad de Minnesota, pues estaba un inventor nato que es el doctor Amplatz, que yo creo que tiene más de 1000 patentes y bueno, su última desarrollo fue el famoso Amplatzer o los plugs que ya mencionó el doctor González. También hay un desarrollo muy importante de medicamentos, sobre todo los antibióticos, ¿verdad? Los nuevos anestésicos, obviamente antiagregantes plaquetarios que a veces también en contraria nos dan dolores de cabeza porque pueden exacerbar sangrados si uno no se da cuenta, ¿verdad?, de que están tomando aspirina, que ya es casi una moda. Hay que tener mucho cuidado con eso, y también la eliminación de mitos, que obviamente había procedimientos que eran de muy alta morbilidad porque no se contaba con la instrumentación adecuada o porque realmente pues, por las complicaciones que había antes se dejaban de hacer. Y en una época las emolizaciones esplénicas se iniciaron desde los 80s, probablemente desde los principios, pero sí había un número sobre todo de abscesos esplénicos, en los cuales por eso se dejaron de hacer. Este es el doctor Seldinger, ¿verdad? Es un radiólogo, era un radiólogo suizo, y esta es la famosa técnica, que es muy sencilla, en la cual pues, es la punción percutánea de una estructura vascular o una cavidad. En cuanto se aspira sangre o el material que se va a drenar, se mete una guía, se saca la aguja y se mete el catéter. Esto es fácil, una técnica muy sencilla. Y posteriormente vinieron grandes inventores como el doctor Dotter, ¿verdad? En la universidad, bueno, estaba en el estado de Washington, en el cual, pues esta es la técnica que describió de la angioplastía transluminal, y como en muchas de las situaciones, los peores casos en los cuales ya no eran candidatos para cirugía, pues le decían a los intervencionistas, pues ahí te dejo al paciente a ver qué le puedes hacer, de otra forma pues le vamos a amputar la pierna, y ese fue el caso de la angioplastía percutánea que hizo el doctor Dotter. Este es el caso, realmente pues como dicen era un pastelito, ¿verdad?, pero un diabético que tenía una isquemia muy importante, distal, le iban a amputar el pie y bueno, vean que la angioplastía fue coaxial, se metía la guía, un dilatador, encima iba otro dilatador y un tercer dilatador, con lo cual se logró un resultado bastante bueno y se evitó que le amputaran la pierna al paciente. Una base importante fueron los catéteres de angioplastía percutánea, por este doctor Andreas Grunzig, que por eso se les conoce también como catéteres balón de Grunzig. Aquí la fama pues le jugó una mala jugada a Grunzig, porque hizo tanto dinero que se compró un jet, y como muchos famosos que se ponen a pilotear sus aviones, pues falleció en un accidente aéreo, ¿sí?, a los 46 años. El doctor Amplatz, que ya les mencioné, es él. Tuvimos la fortuna de tenerlo pues ya hace 8 años en México, en un congreso.
Él todavía vive, pero bueno, ya con una avanzada edad, más de 90 años. Y el doctor Castañeda Zúñiga, ambos fueron profesores míos en la Universidad de Minnesota, y ellos realmente volvieron a describir el mecanismo de la angioplastia percutánea, en la cual no era nada más la remodelación de la placa de ateroma, porque realmente no es compresible, sino que el aumento del lumen es en base a la ruptura de la muscular, la íntima, y lo único que queda es la capa más externa, que es la que previene que se reviente. Y si ven, el calibre inicial antes de la angioplastía es y aumenta el calibre debido a que se hace este abombamiento de las paredes. Esto les mereció un premio magna cum laude cuando lo presentaron en Chicago en la reunión de radiología. Obviamente, la angioplastía era muy limitada porque había nuevamente la formación o la restenosis, como se les describe, y el doctor Palmas, que es un radiólogo de origen argentino, pero que se desarrolló en la Universidad de Texas en San Antonio, él describió el primer stent aprobado por la FDA, el cual pues fue el único que estuvo, digamos, aprobado durante casi una década. El doctor Palmas pues ya creo que ya no se ejerce, pero pues ahora se dedica a crear vinos en Napa. Espero que no se le haya quemado su viñedo. Y eso es para la apertura de vasos, pero como ya vieron, también en muchas ocasiones hay que tapar la circulación, que es la embolización o la oclusión vascular, y como en este caso el doctor Jan Turco, pues ideó estos coils, los cuales, aparte de que es una espiral de alambre, tiene material trombogénico, que pueden ser diferentes fibras, algunas son de lana, ¿verdad?, que provocan una trombosis a los pocos minutos que ocluyen los vasos. Y en estas imágenes pues vemos unas varices gástricas y gastroesofágicas que fueron embolizadas con estas alambres o coils a través de un TIPS creado para evitar, por un lado, la recurrencia de sangrados, pero por otro, para permeabilizar a largo plazo el flujo a través del TIPS para que se mantengan permeables, ¿verdad? En gastroenterología, pues en todos los órganos existen procedimientos que podemos nosotros apoyar. Probablemente donde sean más frecuentes sean en hígado, como ya se mencionó, y en las vías biliares, pero en el resto de los órganos podemos hacer también diferentes procedimientos. Prácticamente para todas las patologías probablemente haya algo que podamos ofrecer los intervencionistas. Y en relación al título de la conferencia, ¿cuándo es efectiva? Bueno, pues desde el punto de vista como en cualquier cirugía o procedimiento de otra índole, pues va a ser efectiva cuando se realiza con una indicación precisa. O sea, sabemos que si no hay una indicación precisa, el resultado no va a ser el adecuado y pues se puede decir que no se hizo bien o porque no resultó, pero la realidad es que puede haber sido que otro método era mejor en estos casos. Obviamente hay que checar que no haya contraindicaciones, porque eso es peor, ¿verdad? Si hacemos algo y está contraindicado, probablemente se vaya a complicar y en esa situación, si se viene una demanda, pues no tenemos ninguna defensa que presentar, ¿verdad? Hay que conocer, obviamente, plenamente lo que vamos a hacer y conocer pues todos estos estándares de éxito, los riesgos y las complicaciones inherentes al procedimiento. Obviamente va a ser efectiva cuando se realiza con seguridad y efectividad, evitando las complicaciones. Si no se conocen las complicaciones de un procedimiento, pues no se va a saber cómo las vamos a evitar y se van a presentar con más frecuencia. Ahora, si se presentan, hay que saber cómo tratarlas, ¿verdad? No apanicarse, como dicen, y llamar al cirujano o esto, sino tratar de corregirlas o minimizarlas, el daño, como debe ser. Y sobre todo también hay que establecer una comunicación clara, ¿verdad?, con el paciente, con los familiares, como una presentación que acabo de escuchar en el seminario de hígado, ¿verdad?, por la doctora de la Universidad de California,
es muy importante tener una muy buena comunicación con los pacientes, que sepan lo que vamos a hacer, qué riesgos hay, qué complicaciones, qué tasa de éxito, ¿verdad? Y pues obviamente obtener el consentimiento informado. ¿Cuándo es efectiva? Pues cuando se cuenta con toda la infraestructura de equipos. En ocasiones los pacientes dicen, oiga, y no me lo puedo hacer en el hospitalito que está en la esquina, pues realmente pues no se puede hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener todo el material e instrumentos en la sala. Aquí es donde en México pues estamos limitados porque nos traen muchas veces el material del procedimiento que pensamos que va a ser, pero si este sale un poco diferente, ahora sí que ya estamos pariendo otras cosas, ¿no? Hay que tener todos los medicamentos necesarios. Va a ser efectiva cuando tenemos un buen técnico que nos apoye, de un personal de enfermería, de anestesia y de las diferentes áreas médicas del hospital. Es efectiva cuando se conoce a detalle las características clínicas del paciente, los antecedentes, factores de riesgo, incluso alergias, el que tomen o no aspirina, que lo platicaba ahorita con un colega gastroenterólogo, los resultados del laboratorio e imagen. Y obviamente es nuestra responsabilidad como intervencionistas darle seguimiento al paciente hasta que es dado de alta o se termine el procedimiento. Y ya pasando a casos clínicos, es una mujer de 19 años con varios meses de evolución y con hepatomegalia, como vemos en estos estudios, de ultrasonido, resonancia magnética. Aquí vemos nuevamente unas proyecciones en coronal y sagital. ¿Y ustedes qué piensan que podría ser? Obviamente el hígado está grande, pero es porque está con insuficiencia cardíaca, porque tiene una colangitis, tiene un carcinoma hepatocelular difuso, tiene un síndrome de Budd-Chiari o simplemente es cirrótica. ¿Qué opinan? Budd-Chiari, muy bien. Entonces el símbolo de Budd-Chiari es la obstrucción al flujo de la salida de las venas hepáticas o del segmento subhepático de la vena cava inferior. Los síntomas pues, son los que tenía la paciente: hepatomegalia, dolor, ascitis, insuficiencia hepática, circulación colateral, edema de miembros inferiores. Los métodos de imagen pues, son los seccionales, y el tratamiento médico, pues, bueno, puede ser tratamiento médico, quirúrgico derivativo o trasplante hepático, pero también existe lo que es la terapia endovascular. Hay diferentes causas. La primaria puede ser congénita membranosa, que es mucha más frecuente en Oriente. La secundaria trombótica, generalmente está asociada a enfermedades que producen aumento de la coagulabilidad, ¿verdad? Alteraciones de la proteína S, síndromes trombofílicos, etcétera, síndrome antifosfolípido. Esto requiere pues, de la participación, obviamente, del internista y el hematólogo. Y cuando hay Budd-Chiari secundarias no trombóticas, la cual esto es mucho más frecuente en países del oeste. Obviamente no es una cirrosis hepática, porque más bien aquí hay atrofia, no es un crecimiento como el que vimos, puede haber varices, hay permeabilidad en estos casos de la vena cava inferior, de las venas subhepáticas, se pueden presentar nódulos de regeneración también en el Budd-Chiari, ¿verdad? Generalmente son hipovasculares con disminución de la señal. Obviamente no es un caso de esclerosis primaria. El ultrasonido, como ven, hay un flujo en reversa, ¿verdad? Hepatofugal, y aquí vemos el signo donde está estrecha la vena cava inferior, que es la causa de esta congestión hepática, porque las venas hepáticas no tienen a dónde drenar, digamos, el flujo proveniente de la vena porta. El diagnóstico en la fase aguda es un hígado grande, hipodenso, ¿verdad? Con venas, la vena cava puede estar adelgazada en el sitio, como en este caso, lo demás va a estar dilatado. Las venas subhepáticas obviamente también pueden estar adelgazadas, va a haber ascitis y se pueden determinar la presencia de coágulos por la hiperdensidad. Y así vemos por tomografía computada un Budd-Chiari, ¿verdad? Como es el de esa paciente. Vemos una densidad heterogénea, puede haber pequeños nódulos,
Algo importante por la diferencia de la vascularidad del segmento 1, ¿verdad? Lo vamos a ver diferente al resto, porque parte de este segmento puede drenar directamente a la vena cava. Y aquí vemos el sitio de esta línea, ¿verdad?, hipodensa, que representa una membrana vascular, que fue el caso del Budd-Chiari en esta paciente, ¿sí? Los hallazgos angiográficos, ¿verdad?, al hacer una venografía, pues en este caso pues, se ven estas venas colaterales, que se les llama como venas en telaraña, ¿verdad? Y obviamente se va a ver el sitio del bloqueo, donde está esta membrana que tuvo esta paciente. Este es un esquema, ¿verdad?, de una membrana que existe aquí y que ocluyó. Entonces, el tratamiento aquí es recanalizar la vena cava inferior con su flujo hacia la aurícula derecha, pero hay que investigar también cómo están las venas subhepáticas. Y esta es la inyección que hicimos con el catéter en cuña, y pues realmente se pintaban esto. Al principio no estábamos muy seguros si era por la fuerza que pusimos para inyectar, que fuera extravasación, pero sí veíamos que había dilataciones, estenosis y una irregularidad, ¿verdad?, y paso de contraste hacia la aurícula derecha. Después de mucho tiempo logramos pasar una guía, y vean, esta es la subhepática derecha, cuyo trayecto debería de ser en sentido oblicuo, de aquí hacia la lengüeta, y vean que estaba prácticamente por debajo de la cápsula hepática. Seguimos intentando hasta que logramos pasar por este trayecto irregular hacia la vena cava superior, y de esta forma pues ya hacer una dilatación con un catéter de Grunzig o de angioplastía, ¿verdad?, vencer ese sitio de estenosis, y finalmente colocar un stent en este sitio. Decidimos poner uno muy largo, porque muchas veces cuando está la estenosis, obviamente el stent puede migrar hacia el sitio donde exista menos resistencia. Si se nos va para abajo, probablemente no haya problema, pero si se nos va al corazón, ahí sí vamos a tener un problema mayor, ¿sí? Entonces se puso un stent, aquí ya se desplegó, es autoexpandible, lo volvemos a dilatar, y con esto pues esta paciente estuvo, bueno, perdí a la paciente, pero el tiempo que la seguí estuvo bien. Esta es otra paciente con el mismo caso de un Budd-Chiari. Esta es una resonancia magnética en la cual vemos la vena cava, y en este sitio se ve el sitio de la estrechez, y en la tomografía computada pues vemos los cambios ya de densidad, y se ve lo que es la vena cava aquí abajo con el contraste. Aquí ya prácticamente se pierde o se ve únicamente un pequeño punto. El ultrasonido en la vena porta pues da un flujo muy bajo, porque encuentra mucha resistencia al flujo, y por eso se hace congestivo el hígado. La venografía igual mostró este patrón en telaraña, y el tratamiento en este caso fue obviamente recanalizar los segmentos obstruidos, colocar un stent y sobre todo hacer el estudio por parte, bueno, nosotros podemos hacer una trombolisis o trombectomía, o también se puede realizar un TIPS, cosa que no hicimos en esta paciente. Curiosamente, esta paciente la acaban de ver en nutrición. Bueno, después te digo el nombre, Manuel, pero por ahí un pajarito me dijo que la acaban de ver, ¿verdad? Porque la paciente le dijo, no, pues sí, yo conozco al doctor Kimura, él me puso los... Entonces aquí lo que hicimos fue igual, recanalizar. En este caso fue muy fácil, porque si ven, tiene una forma como de embudo invertido, y al meter la guía, pues se fue facilito, porque era totalmente recto el trayecto. Se hizo la dilatación, y como era una extensión corta, en este caso decidimos poner en ese entonces, el cual tiene la mayor fuerza radial, porque se implanta mediante un catéter balón, con lo cual también podemos tener una mayor presión a la colocación. Aquí vemos en este sitio donde está la
cintura donde está el stent, y esto ya es al final, y vean el flujo, cómo se restaura de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Pero esto es en relación a la vena cava. Hicimos una venografía y vimos que también había estrechez en el sitio de drenaje de las suprahepáticas. Realmente aquí estábamos muy limitados en cuanto a presupuesto y decidimos únicamente pues manejar una sola vena hepática, que entramos fácilmente al lado izquierdo. Obviamente el tratar de poner un stent con esta curvatura pues era muy difícil, entonces lo que hicimos fue colocarlo obviamente por vía transyugular, el cual entró en forma recta. Aquí está la dilatación y el stent, esta es la escotadura, y finalmente quedó totalmente permeable esta vena y la vena cava inferior. Esta paciente también se le estudió y pues sí tenía lupus y un problema de trombofilia. Esta es la parte final, ¿verdad? Cómo está, y aquí se ven los stents de Palmas, cómo quedaron en su sitio. También, como ya mencioné, se pueden hacer TIPS en Budd-Chiari. Este no es un caso mío, esta paciente se trató en Estados Unidos, pero vean, aparte la cantidad de ascitis que tenía por la congestión crónica, pueden hacer falla hepática y obviamente cirrosis hepática. Aquí nuevamente el patrón de la congestión, y aquí ya está el TIPS, y era un TIPS cubierto, el cual sin embargo se ocluyó, ¿verdad? Como vemos aquí, por el problema de trombofilia también que tenía esa paciente, el cual se recanalizó, y aquí pues ya se ve la recanalización. ¿Okay? Nuevamente, si ven esta imagen, pues realmente nunca se les va a olvidar cómo se ven los Budd-Chiari. Ok, este es el seguimiento, y tenemos 15 minutos, vamos a hablar algo de vías biliares. Esto es algo que se ve con mucha más frecuencia, ¿verdad? En México pues hay, no sé, a mí me llegan muchas pacientes complicados después de cirugías de derivaciones bilioyeyunales, que hay que considerar que una tercera parte de los pacientes, por mejor técnica y por el mejor cirujano que le haya operado, se puede estenosar. En nutrición se hacen todas las anastomosis muy altas para evitar la isquemia y con esto la disfunción, pero a pesar de todo puede haber factores intrínsecos del paciente que puedan hacer que falle. Y esta es una paciente que se le hizo una colestectomía, se complicó una derivación bilioyeyunal, y aquí vemos el sitio de la anastomosis y la dilatación de los conductos biliares en la colangioresonancia. Aquí se ven los conductos, lástima que, bueno, aquí se ve mejor, la colangiografía percutánea, vemos la estenosis, la dilatación en los conductos biliares. Vamos a seguir. En esta paciente también había abscesos colangíticos, que es una de las complicaciones que se pueden presentar y que pueden agravar al paciente, ¿verdad? Aquí ya incluso veíamos unas áreas hipoecoicas y una disrupción, de hecho, del diafragma, porque esta tuvo una comunicación hacia la pleura. Y esta paciente llegó tosiendo bilis, ¿verdad? Ya no hay abscesos hepáticos amibianos que se rompían, por lo menos, no sé si en nutrición sigan llegando de repente, pero a nivel privado ya prácticamente no nos llegan. Pero bueno, esto era pues un símil de lo que era la comunicación en los abscesos hepáticos hacia los bronquios y la famosa vómica, ¿verdad? Que así se le determinaba. Pues esta paciente obviamente llegó en condiciones muy deplorables clínicamente. Vean cómo estaba afectado, digamos, la base del pulmón derecho, ¿sí? Aquí está el diafragma, todos esos eran abscesos colangíticos, y esto era ya la parte comunicada hacia el tórax. Y obviamente ya tenía factores de hipotensión y también alteraciones de la conciencia, lo cual pues ya da lo que es la pentada de Reynolds, no nada más la triada de Charcot. Este es otro paciente, no es la misma, pero este fue mucho antes, y pensamos en este caso que sí era un absceso hepático amibiano complicado,
pero al final la causa fue una coledocolitiasis vulgar, así, ¿no? Y bueno, le hicimos el drenaje y aparte se le hizo una extracción del cálculo por endoscopía, y esto pues viene a la colación de que hay que trabajar en conjunto. No todo el trabajo lo va a hacer el endoscopista ni nosotros, ¿verdad? Cada quien hace su papel y es lo mejor para el paciente, ¿sí? Entonces, la colangitis aguda pues es una infección bacteriana que se desarrolla por obstrucción de las vías biliares, generalmente hasta el 80% por cálculos, y el resto pueden ser por una neoplasia, principalmente los que afectan el sitio, el cáncer de páncreas, el cáncer ampular, el colangiocarcinoma y en algunos casos por metástasis en la región de la porta hepatis. La patogénesis pues es la obstrucción, esto conlleva un aumento de la presión, la infección biliar, ¿verdad? Aunque hay otras causas que se mencionan aquí. Puede haber sepsis, trombosis de la vena porta, una peritonitis biliar y obviamente la mortalidad era muy alta. Antes, cuando no se contaban con todos los antibióticos y estas técnicas, prácticamente todos los pacientes que se presentaban se morían. Actualmente, pues ya con todos los adelantes de la endoscopía, la esfinterotomía, la extracción de cálculos, la colocación de stents, los antibióticos y la participación de los radiólogos han hecho que la mortalidad baje a un mínimo de un 5 al 10%. ¿Verdad? Obviamente hay condiciones que aumentan la morbimortalidad, como son la insuficiencia renal, si es cirrótico, si hay una enfermedad inflamatoria intestinal, que muchas veces se asocian con colangitis biliar primaria, etc. Este es un esquema en el cual pues, la endoscopía tiene un papel en el cual es el procedimiento de inicio, pero cuando este falla o no se puede hacer porque ya tiene una derivación bilioyunal, pues está la radiología intervencionista para atender a esos pacientes. Los abscesos colangíticos se ven en una colangiografía como estos llenados del contraste, ¿verdad? Redondeados, que en una tomografía pues, se ven de esta forma. Y aquí vean como un drenaje biliar. Está un drenaje biliar percutáneo izquierdo, vean el tamaño de los abscesos y días después del drenaje como ya han desaparecido y también se ha resuelto lo que es la dilatación en los conductos biliares. Esta es una paciente que se le atribuyó que tenía un colangiocarcinoma, se hizo una endoscopía y le pusieron una prótesis metálica, ¿verdad? Que vemos aquí, y como esta se ocluyó, le pusieron después una endoprótesis plástica que quedó dirigida hacia el conducto biliar izquierda, pero el conducto biliar derecho pues quedó sin atención, con dilatación y con la formación de abscesos colangíticos. Obviamente hubo que hacer una colangiografía percutánea, se puso el catéter, ¿verdad? Se hizo un drenaje biliar izquierdo porque ya no estaba funcionando bien también ese. Aquí hicimos la punción, vean los abscesos colangíticos aquí en el lóbulo izquierdo, en el segmento 4. Y finalmente colocamos dos endoprótesis plásticas, las que en ese entonces teníamos eran calibre 12 French, las cuales funcionaban muy bien, ya actualmente no las fabrica la empresa que las hacía, pero vean que logramos pasar por el interior de la endoprótesis metálica, ¿verdad? Y esta probablemente por un lado. Y quedó así, se resolvió todo y dejamos básicamente las endoprótesis. Bueno, este es el proceso de la colocación. Esta es otra paciente, igual. Esta fue operada quirúrgicamente y en ese entonces el cirujano se le ocurrió dejar una pequeña prótesis metálica en el sitio de la anastomosis para tratar de perpetuar, ¿sí? Yo realmente no lo había visto, pero igualmente pusimos el drenaje de este lado, pusimos un drenaje externo del otro lado porque tenía un biloma interno, ¿verdad? El cual estaba infectado. Con esto se resolvió el problema de infección que tenía y posteriormente pues la paciente no quería tener ningún catéter por el exterior, entonces decidimos colocarle prótesis plásticas internas
Aquí vean cómo este catéter permaneció durante aproximadamente 6-8 semanas hasta que se resolvió lo que es el viloma. Y aquí colocamos las endoprótesis, ¿verdad? Pero, bueno, no se va a ver, pero aquí sí entramos a través de la malla del stent, porque, si se fijan, vamos a ver, es que no se ve muy bien, pero bueno, aquí entramos, el extremo del stent metálico está acá arriba, y aquí entramos a través de la malla. La situación que estos dos endoprótesis en total pues suman 24 French, ¿sí? Son 8 milímetros, y se rompió el stent y se quedó aquí. Entonces aquí, bueno, pues pensé que ya iba a tener que llamar al cirujano para que sacara ese stent. Decidí vigilarla, ¿verdad? Dándole a la paciente instrucciones sobre los focos de alarma, si tenía dolor o datos de peritonitis, que acudiera de inmediato y me avisara. Y llegó unas 2 semanas después y me dijo: sí, doctor, tuve mucho dolor, pero al día siguiente ya como si nada, ¿verdad? Le tomé una radiografía y el stent ya no estaba en el abdomen. O sea que pasó por todos lados, ¿no? Hasta por la válvula ileocecal. Y no sé si lo que más le dolió fue cuando fue al baño a expulsarlo, ¿verdad? Porque esos stents tienen unos picos. Bueno, aquí es el sitio cuando... Bueno. Finalmente, este es el último caso, en los 6 minutos que quedan. Igual una paciente complicada por una lesión durante la colestectomía, le hicieron una derivación bilioyeyunal. Nosotros le hicimos drenajes biliares, le colocamos estas prótesis plásticas, pero se taparon y la paciente ya no quería pues ninguna intervención a través del hígado. Entonces lo que hicimos fue una yeyonostomía percutánea dirigida por ultrasonido. Dejamos un catéter, dejamos que madurara el tracto y posteriormente sacamos este catéter, pasamos una guía de seguridad, una segunda para meter un asa de cuerpos extraños y de esta forma sacar las 2 endoprótesis que tenía y colocar unas endoprótesis nuevas, ¿sí? Como se ve aquí. Entonces de esta forma pues podemos, como en el caso de la hipertensión portal, no todo se tiene que hacer a través de un TIP, se puede hacer a través de la vena femoral, que eso se hace mucho en el oriente, en Japón, en Corea, ¿verdad? Los Estados Unidos ya están pues haciendo lo más frecuente, por lo menos en Nueva York, ¿verdad? Y en Washington, el estado, pero bueno, eso es sobre todo también por el tipo de patología. Y aquí vean cómo quedaron estas endoprótesis. Y pues, bueno, hay un último caso, ¿sí? Este es un caso de hemofilia, son 2 realmente. La hemofilia puede ser se puede resolver espontáneamente, se puede resolver moviendo el catéter o colocando uno más grueso, pero muchas veces el sangrado no cede y hay que ver por qué está sangrando. En ocasiones hay que hacer una arteriografía, ¿ver? En ocasiones encontramos pseudoaneurismas que hay que embolizar, en ocasiones vemos que el catéter pasó a través de la rama derecha de la porta, una parte importante. En este paciente, pues ahí sí hubo que embolizarlo. Realmente no encontramos un pseudoaneurisma, pero sí veíamos una muesca en este sitio, que es la que embolizamos. El resto de la vascularidad se veía completamente normal y este era el sitio que veíamos de una irregularidad. Y lo que se ven los defectos de llenado, obviamente son coágulos que hay dentro del conducto biliar. Este es otro caso en el cual también pusimos 2 catéteres biliares en ambos lados. Sin embargo, el paciente regresó. Generalmente cuando se llenan de coágulos, el drenaje pues no es el adecuado, se dilata los conductos biliares, se puede infectar y a veces llegan con dolor, llegan con fiebre y datos de colangitis. Entonces, cuando hicimos la colangiografía a través del catéter, vimos todos los defectos de llenado aquí y
lo que decidimos fue pasar unas guías, sacar el catéter, hacer una inyección, ¿verdad? Y ver que se llenaba, ¿ok? Y esto, pues no son conductos biliares, estos son ramas periféricas de la rama derecha de la aorta, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues sacamos obviamente el catéter, hicimos un nuevo tracto, alejándonos del sitio donde había sido el trayecto del original. Pusimos el catéter de drenaje y obtuvimos el tracto donde estaba el otro catéter para evitar que saliera sangre por ahí. Entonces, bueno, estos son casos que no son los de todos los días, ¿verdad? Porque si no ya estaríamos un poco más avejentados, pero sí son casos que hay que acudir al hospital, gracias, para tratar de resolver esto, porque el paciente en cuestión de horas se puede agravar. Entonces es importante, obviamente, pues conocer, como todos ustedes lo hacen, con una muy buena historia clínica, confirmar la indicación del procedimiento, ver si es el candidato ideal, si hay contraindicaciones, ya sean por la clínica, por el laboratorio, por comorbilidades, no seguir el enunciado de que el procedimiento fue todo un éxito, pero el paciente falleció, ¿verdad? Eso no parece un chiste, pero es algo grave que suele suceder. Y obviamente no trabajar solos. Nosotros no podemos resolver nada en todos los casos. Hay algunos que sí ayudamos bastante y podemos hacer la mayoría del trabajo, pero es mejor trabajar en un equipo multidisciplinario. Pues muchas gracias.